Libro Cómo criar a los varones. Autor James Tops. Capítulo 8. La persecución de la oruga. Una vez el gran naturalista francés Jean-Henri Fabre realizó un experimento fascinante con orugas procesionarias, llamadas así porque tienden a marchar al unísono. Las alineó alrededor del borde interior de una maceta y luego las observó cuidadosamente mientras marchaban en círculo. Al final del tercer día, les puso algunas agujas de pino, que son la comida favorita de las orugas, en el centro de la maceta. Ellas siguieron caminando durante 4 días más sin romper filas. Finalmente, una a una se fueron enrollando y murieron de inanición, a pesar de que se encontraban a centímetros de su comida ideal. Estas criaturitas peludas me recuerdan en algún sentido a la madre de hoy en día. La mayoría camina con dificultad en círculos de la mañana a la noche, exhaustas y agobiadas, preguntándose cómo podrán hacer todo lo que tienen entre manos. Muchas tienen empleos de tiempo completo y a la vez deben ocuparse de sus familias, oficiar de choferes de los niños, preparar las comidas, limpiar la casa, mientras tratan desesperadamente de mantener sus matrimonios, sus amistades, sus relaciones familiares y sus compromisos espirituales. Es una carga agotadora. Tristemente, esta forma de vida con excesivos compromisos y sin tiempo casi para respirar, a la cual llamo pánico rutinario, caracteriza a la vasta mayoría de personas en las naciones occidentales. ¿Es usted una de esas mujeres agobiadas que corren en círculos interminables? ¿Se encuentra demasiado ocupada como para leer un buen libro o para salir a dar una larga caminata con su cónyuge o para sentarse a su pequeño de 3 años en las rodillas mientras le cuenta una historia? ¿Se ha tomado tiempo para estudiar la palabra de Dios, para tener comunión con Él y para escuchar su suave voz? ¿Ha eliminado casi todas las actividades significativas para someterse a la tiranía de una interminable lista de obligaciones? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ha elegido este estilo de vida? Tal vez lo haya hecho, pero no. Es un problema fácil de resolver. Vivimos como si estuviéramos en trenes de carga que atraviesan con gran estruendo la ciudad. Nos controlamos la velocidad, o al menos pensamos que no. Por lo tanto, la única opción que tenemos es bajarnos. Bajarse del tren y enfrentar la vida un poco más lentamente es muy difícil. Realmente es muy difícil cambiar los viejos patrones. ¿Cuándo fue la última vez que algunos amigos vinieron a visitarla sorpresivamente? Para muchos de nosotros ha pasado demasiado tiempo desde entonces. Hubo una época en la que las familias tenían el hábito regular de meterse en el auto y dirigirse a la casa de algunos amigos para pasar una tarde de buena conversación, compartiendo un rico pedazo de pastel. Era uno de los pequeños placeres especiales de la vida. Nunca olvidaré las veces que cuando era niño escuchaba que alguien llamaba a la puerta y yo salía corriendo para ver quién era. La puerta de tela metálica crujía al abrirse unos centímetros y alguna voz familiar se hacía eco con toda la casa. ¿Hay alguien en casa? Mamá se apresuraba a poner la cafetera y durante el resto de la tarde nos sentábamos a conversar con nuestros amigos acerca de cualquier cosa. Finalmente llegaba el momento en que ellos tenían que partir y les dábamos un abrazo de despedida, animándolos a que volvieran otra vez. Es triste, pero esta clase de camaradería espontánea resulta difícil de lograr en el acelerado mundo actual. Las presiones y ocupaciones de la vida no han hecho otra cosa más que destruir el sentido de comunidad que antiguamente fue común entre las familias y los amigos. Muy pocas veces, si es que alguna vez lo hacemos, aparecemos en la casa de nuestros amigos sin avisar. Y aunque lo hiciéramos, probablemente tendrían que cancelar toda una lista de compromisos para poder estar con nosotros. Así transcurren nuestros días, viviendo a toda velocidad, mirando el reloj y preguntándonos por qué no tenemos mucho más amigos cercanos. Shirley y yo tuvimos la bendición en los últimos años de vivir junto a la casa de una anciana de 80 años llamada Jenny, a la cual llegamos a amar.
Ella vio nuestras idas y venidas y se enteró de nuestras muchas presiones. Jenny le dijo a Shirley una y otra vez: querida, no te olvides de tomarte un tiempo para los amigos y la familia. Ya sabes, es importante no estar demasiado ocupada como para no poder estar con la gente. Jenny se sentía sola y hablaba de su propia necesidad. De vez en cuando la visitamos y disfrutamos de alguna cena juntos. Shirley tomó té con ella una tarde y tuvo una conversación muy agradable, pero era difícil darle lo que necesitaba. Nosotros viajábamos en el carril rápido de una autopista y en esa etapa de su vida Jenny andaba sin rumbo fijo por un camino rural. Jenny se ha ido, pero sus palabras resuenan en nuestra mente. En aquellos años, nuestras actividades diarias eran realmente más importantes que dedicar tiempo para amar a una dama especial o para acercarnos a muchos otros que se cruzaron en nuestro camino. Cuando pienso las cosas desde esta perspectiva, quiero desconectarme, eximirme de mis responsabilidades, retroceder de todos los enredos que me abruman. Daría cualquier cosa por volver atrás 20 años para vivir otro día junto a los 2 hijos que bendijeron nuestro hogar. Claro que moverme a un ritmo más lento hubiera sido muy costoso. No hubiera podido construir una organización llamada Enfoque a la Familia, lo cual sentí que Dios me llamaba a hacer. No hubiera escrito algunos de los libros que llevan mi nombre. Considerando todo lo que tuvimos entre manos, hicimos un trabajo bastante bueno para preservar la vida familiar e ingresar en el mundo de nuestros hijos. Pero cuando reflexiono, no puedo dejar de preguntarme: ¿hubiéramos podido llegar a un acuerdo que nos permitiera a Shirley y a mí hacer mejor las cosas? No somos la única familia con razones para hacernos esta pregunta. Robert Putnam, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, se refiere a la creciente tendencia hacia la sobrecarga de compromisos y al aislamiento en su importante libro Jugar a los bolos solo: el colapso y el renacimiento de la comunidad norteamericana. Él entrevistó a casi 500,000 personas durante los últimos 25 años y llegó a la conclusión de que cada vez más nos estamos distanciando los unos de los otros. Las estructuras mismas de nuestras conexiones sociales se han venido abajo, empobreciendo nuestras vidas y comunidades. Conoces menos a nuestros vecinos. Socializamos con amigos con menos frecuencia y hasta nos distanciamos de nuestras familias. Pertenecemos a unas pocas organizaciones que en verdad se reúnen, como los Jaces, Cheerners, Skids y otros clubes de servicio. Solo han seguido creciendo las listas de miembros por correspondencia. Actualmente siguen jugando a los bolos la misma cantidad de personas que lo hacía en el pasado. De allí el título del libro de Putnam, aunque cada vez más los que van a jugar lo hacen solos. La participación en las ligas de bolos ha decaído 40% desde 1980. En el campo de la política, nos mantenemos razonablemente informados como espectadores de los asuntos públicos, pero cada vez hay menos gente que toma parte en el juego. Durante las elecciones nacionales en el 2000, donde se enfrentaron candidatos presidenciales con puntos de vista radicalmente diferentes en cuanto a Estados Unidos y su futuro, solo 31% de votantes potenciales en el estado de Arizona se tomaron la molestia de ir a las urnas, 39% en California y 40% en Hawái. En cuanto a la vida religiosa, los norteamericanos van a la iglesia con menos frecuencia que hace 3 o 4 décadas. Y las iglesias a las que asistimos están menos comprometidas con el resto de la comunidad. Al mismo tiempo, la llamada iglesia electrónica, refiriéndose a los servicios transmitidos por televisión, radio e internet, se hace cada vez más popular, aunque alcanza a algunos espectadores que jamás asistirían a una iglesia a observar desde lejos. No sustituye a la comunión con los creyentes que componen el cuerpo de la iglesia. El apóstol Pablo escribió: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Cómo podemos animarnos los unos a los otros si adoramos en la
sala de nuestra casa en el día del Señor? Putnam dice que el factor más significativo que se encuentra detrás del creciente aislamiento es el aumento en el número de las familias formadas por dos profesionales que aleja de esa manera a los hombres y a las mujeres de sus redes sociales tradicionales. Sorpresa, simplemente no queda mucho tiempo para otra cosa que no sea trabajar y mantener la casa. La televisión, la internet y otras formas de comunicación electrónica también han debilitado la unión entre las generaciones y han interferido en la transmisión de tradiciones familiares. Cuando las consideramos todas juntas, vemos que le han quitado gran parte del significado y del deleite a la vida. En resumen, Putnam dice que el capital social de Estados Unidos se está achicando, trayendo como consecuencia una mayor división y una ruptura en la confianza mutua. Otros estudios confirman las mismas tendencias y conclusiones. El exceso de compromisos y el aislamiento son epidémicos. Los planes de salud de Oxford, de Nueva York, de Nueva Jersey y de Connecticut han descubierto que 1 de cada 6 empleados en los Estados Unidos se encuentran tan sobrecargados de trabajo que ni siquiera pueden tomarse el tiempo de vacaciones que le corresponde debido a las demandas de trabajo. Los encuestadores dicen que los estadounidenses ya son las personas más carentes de vacaciones en el mundo industrializado, con un promedio de 13 días de vacaciones por año, comparados con 25 o más en Japón, Canadá, Gran Bretaña, Alemania e Italia. El estudio reveló que 32% de los encuestados dijeron que trabajan y comen su almuerzo al mismo tiempo. Y otros 32% dijeron que nunca abandonan el edificio una vez que llegan al trabajo. 34% dijeron que tienen empleos que los presionan tanto que no les permiten tomarse un descanso o un tiempo libre mientras se encuentran en el trabajo. 19% dijeron que su trabajo les hace sentir más viejos de lo que son. Y 17% dijeron que el trabajo les hace perder horas de sueño por la noche. 17% dijeron que les resulta difícil tomarse un tiempo libre o abandonar su trabajo incluso en una emergencia. Y 8% dijeron que creen que si se enfermarán, seriamente le despedirían o les bajarían de categoría. Estamos permitiendo que el trabajo nos mate. Desde mi punto de vista, no puede hacer el énfasis suficiente en cuanto a la importancia de estos hallazgos de Putnam y de otros. El agobiante estilo de vida que caracteriza a la mayoría de los occidentales no solo conduce al aislamiento de la gente en la comunidad, sino que también es una de las principales razones para la ruptura de la familia. Los esposos no tienen tiempo el uno para el otro. Y muchos de ellos casi no conocen a sus hijos, no se juntan con sus parientes, amigos o vecinos porque se encuentran bajo la tiranía de una interminable lista de cosas para hacer. Una y otra vez durante mi investigación al escribir este libro, que me otorgó más tiempo que cualquier otro que haya escrito, me enfrenté cara a cara con el mismo triste fenómeno. Los padres están demasiado distraídos y exhaustos como para proteger y cuidar a sus hijos. El encuestador George Barna también vio la evidencia de esta tendencia y escribió: cada vez es menos común en estos días que un adolescente tenga un tiempo separado para interactuar con los miembros de la familia. La mayor parte del tiempo que pasan con sus familias es lo que se podría llamar familia y tiempo, la familia y la televisión, la familia y la cena, la familia y las tareas domésticas, etc. La vida de cada miembro de la familia generalmente está tan atestada que la oportunidad para pasar tiempo juntos realizando actividades únicas, como hablar acerca de la vida, visitar lugares especiales, jugar y compartir exploraciones espirituales, se debe planificar con anticipación y son pocos los que lo hacen. Encuentro que los niños y los jóvenes de hoy están hambrientos de la vida familiar, tal como solía ser, y que casi nunca se da. Mis suegros Joe y Alma Kubista tienen 89 y 90 años. Sin embargo, a mi hija y a sus amigos les encanta visitar su hogar. ¿Por qué? Porque allí todo es diversión. Tienen tiempo para jugar a juegos de mesa,
para reírse, comer y conversar de cualquier cosa que les interese a los jóvenes. Nadie está apurado. Si alguien los llama por teléfono, siempre están disponibles para hablar. Uno de sus visitantes frecuentes es un hombre soltero llamado Charlie que ama a Cubista. Cuando tuvo que mudarse, viajó en su auto casi 100 kilómetros hasta la casa de ellos con un rosal que plantó en un jardín. Tan solo quería asegurarse de que Joe y Alma no se olvidaran de él. Estos ancianos, a los cuales yo también amo, les proporcionan algo a aquellos que son más jóvenes que sencillamente no se consigue en ninguna otra parte. Qué lástima. Hace algunos años hablé en una conferencia en la Casa Blanca junto con otro orador, el doctor Armand Nicoli, psiquiatra de la Universidad de Harvard. En aquella ocasión su tema, al igual que el mío, era el estado de la familia norteamericana. El doctor Nicoli explicó cómo una existencia hecha polvo que nos aísla a los unos de los otros produce un efecto muy parecido al del divorcio. Los padres en los Estados Unidos pasan menos tiempo con sus hijos que los padres en casi cualquier otra nación del mundo. El resultado es que no hay nadie en casa para satisfacer las necesidades de preescolares solitarios y niños que regresan de la escuela a una casa vacía. El doctor Nicoli hizo énfasis en la innegable conexión que existe entre la interrupción de las relaciones entre padres e hijos y el aumento de problemas psiquiátricos que estamos viendo. Y si esta tendencia continúa, dijo, habrá serios problemas de salud nacional que serán inevitables. 99% de las camas de todos los hospitales en los Estados Unidos estarán ocupadas por pacientes psiquiátricos. Si la incidencia del divorcio, el abuso infantil, el abuso sexual infantil y el abandono de los niños continúa elevándose. Por supuesto, el exceso de ocupación y el aislamiento familiar no son problemas nuevos. Las madres y los padres han luchado tratando de controlar las presiones de la vida, de la Segunda Guerra Mundial, pero su enfoque ha cambiado. La mayoría de las madres en las décadas de los 50 y de los 60 les daban prioridad a sus familias sin importarles el costo. Por eso la mayoría de ellas se quedaban en la casa para cuidar todo el tiempo de los hijos. También actuaban como administradoras del hogar, manteniendo todo limpio y en orden. Con la llegada de la revolución sexual, sin embargo, algunas madres con perspectivas más liberales comenzaron a reconsiderar sus opciones. Un artículo que se publicó en mayo de 1981 en la revista Vague presentaba algunas de las ideas revolucionarias que tenían cada vez más aceptación en aquel entonces. Se llamaba La Nueva Cordura, la liberación de las madres, por Deborah Mason. Según Mason, las madres de los 80 ya no sentían la necesidad de vivir de acuerdo con expectativas irrealistas en cuanto a la maternidad. Y serían la primera generación que tiraría por tierra la idea de la supermadre. La santa tirana que es todo para sus hijos y cuyos hijos son todo para ella. En el artículo Mason entrevistó a la doctora Phyllis Chesler, una psicóloga que alentaba a las madres a perseguir y proteger su propia individualidad, separándose un poco más de sus hijos. Chesler creía que la idea de la madre siempre presente era una locura relativamente moderna e instaba a las madres a que compartieran sus responsabilidades con otros, incluyendo a los abuelos, tíos, hermanos y vecinos. Mi hijo Ariel siempre tuvo 4 o 5 adultos que eran importantes para él, dijo, durante un periodo de 2 años. Mi asistente fue como una segunda madre para él. Siguiendo la filosofía de la época, el artículo instaba a las madres a que fueran más abiertas con sus hijos, tanto en el aspecto emocional como en el sexual. Persiste la idea de que en algún sentido una mujer debe renunciar al sexo para ser madre. No debe hacerlo frente a los niños. No debe hacerlo en lugar de estar con los hijos, escribió. Existe la idea de que una vez que es madre, la vida sexual es frívola, autocompasiva y ligeramente decadente. Pero las mujeres están aprendiendo. Las madres casadas, por ejemplo, le dicen a sus hijos que los sábados por la mañana la habitación de los padres está clausurada hasta las 10 de la mañana. Las madres solteras están permitiendo la libertad de invitar a un hombre a pasar la noche. Me encuentro en absoluto desacuerdo con casi todo lo que se dice acerca de la maternidad en este artículo. No es tan fácil o deseable liberarse de los hijos. Los comentarios de la doctora Scherler en particular tienen un dejo de tristeza
en cuanto a la asistente que se convirtió en la segunda madre de Ariel. No podemos dejar de pensar. ¿Qué habrá sucedido cuando la mujer a la cual este niño se habría ligado siguió adelante con su vida y lo dejó al cuidado de su distraída madre? En cuanto al dormitorio de los padres clausurado hasta las 10 de la mañana los sábados, me pregunto quién le preparaba el desayuno al niño, qué programas de televisión miraba y quién lo cuidaba para que no hiciera algo peligroso mientras su mamá y tal vez su novio dormían. En resumen, este artículo revela los conflictos que comenzaban a fomentarse en los 80 y las conclusiones ilógicas que se desprendieron de ellos. Algunas mujeres se convencieron de que sus hijos podrían arreglársela mejor sin tanta atención y que en realidad se desempeñaban mejor cuando mamá no participaba tanto. Madres enojadas me dijeron que en aquel tiempo que les molestaban las obligaciones de criar hijos y que no querían tener niños colgados de sus piernas. Por favor, quiero que entiendan que no soy indiferente a las frustraciones y presiones que producen estas reacciones. En realidad, la febril competitividad de la vida moderna que describí anteriormente fue lo que las precipitó. Y como reconozco en el capítulo anterior, muchas mujeres tienen que trabajar fuera de sus hogares actualmente, ya sea por motivos financieros o emocionales. Sin embargo, estoy aquí para expresar de la manera más enfática posible la creencia de que las madres son tan necesarias para el desarrollo saludable de un hijo como siempre lo han sido, y que los hijos no se pueden criar a sí mismos. Requieren enormes cantidades de tiempo y energía a lo largo de toda la niñez. Cualquier esfuerzo que se haga para liberarse de ellos será a expensas de los hijos. Gracias a Dios existe una creciente evidencia de que las madres poner en duda las suposiciones de los 80 y de los 90 que las conllevaron a ellas y a sus esposos a correr más rápido y a comprar más. Este replanteamiento de viejas ideas se expresó en un artículo publicado en junio del 2000 en otra revista para mujeres, Cosmopolitan, la cual en mi opinión históricamente ha defendido la línea ultraliberal. De acuerdo con una encuesta reciente realizada por Inteligencia Juvenil, una firma de investigación de mercado y de tendencias de Nueva York, 68% de 3.000 mujeres casadas y solteras dijeron que abandonarían sus empleos si pudieran. Una encuesta de Cosme realizada a 800 mujeres reveló la misma sorprendente estadística. 2 de cada 3 encuestadas darían media vuelta regresando a casa en lugar de escalar la escalera del éxito profesional. No se trata de una fantasía fugaz. Estas mujeres sinceramente aspiran a la vida doméstica y muchas continuarían en esa condición, dice Jane Buckingham, presidente de Young Intelligence. En ese caso, encontramos la otra punta del ovillo de las ideas expresadas por la doctora Scherler y los editores de Bag. ¿Cuánta diferencia ha hecho 20 años? El contraste entre el disgusto de la doctora Scherler hacia la maternidad en 1981 y el sueño del Cosmo en cuanto a quedarse en casa en el 2000 me resulta gracioso. El techo de una mujer es el suelo de la otra, como dice. Debemos admitir que el artículo de Cosmo estaba más relacionado con un estilo de vida más fácil que con un compromiso altruista con los hijos y el esposo. Pero de principio a fin se entretejía con el atractivo de ser madre a tiempo completo. Helen Gurley Brown, editora por muchos años de Cosmopolitan y una feminista de vanguardia, escribió un libro en 1982 titulado Tenerlo todo, al igual que la mayoría de sus otras ideas estrambóticas. Esta no era la excepción. Afirmaba que las mujeres pueden hacer todo al mismo tiempo y que no tienen nada que tomar decisiones difíciles. Interesante que las sucesoras de Brown en el nuevo milenio piensen, tal vez hemos tratado de abarcar más de lo que queremos apretar. Hubo otros indicadores a mediados de la década de los 90 que marcaban una inclinación gradual del péndulo hacia la pasada familia tradicional. De acuerdo con un estudio dirigido en aquel entonces por psicólogos de la Universidad de Cornell, casi 3/4 partes de 170 parejas de clase media del norte del estado de Nueva York se encontraban reduciendo proporcionalmente sus obligaciones de trabajo por el bien de sus hijos. Se tomaban más tiempo libre y cuando era necesario bajaban el nivel
de vida para adaptarse a la disminución de los ingresos. El doble de las mujeres en el estudio dijeron que habían abandonado su trabajo después del nacimiento del primer hijo, haciendo que la carrera del esposo fuera la prioritaria. Los hombres tendieron a seguir adelante con los compromisos profesionales hasta lograr un nivel aceptable de flexibilidad, de autonomía en sus carreras. Muchas familias parecían reconocer que algo se había roto y debían arreglarlo. Las mujeres dijeron que estaban hartas de la vida agitada, caótica y agotadora que generalmente caracteriza a las familias en las cuales los dos padres ejercen su profesión. Algunas se dieron cuenta de que les quedaba muy poco dinero después de pagar los impuestos, pagar a alguien para que cuidara a los niños y otros gastos relacionados. Un artículo de Barron's calculó que el 80% del salario de la mujer se va en estos gastos relacionados con el trabajo y llegó a la conclusión: cuando termina de pagarlo todo, desde las pantimedias hasta el gasto de transporte, que algunas veces significa tener un segundo auto, trabajar puede convertirse en un pasatiempo caro. Por lo tanto, decía Barron's, los hombres y las mujeres están refinanciando su obligación mensual más grande en sus casas, no para agregar otros gastos, sino para hacer un cambio de vida a lo largo plazo. Un artículo relacionado con el tema de mujeres que trabajan se titulaba "Las hijas de las supermujeres no quieren su trabajo, no quieren su vida. Todo lo que las mujeres de 20 y pico quieren es su cambio y la manera en que funciona Estados Unidos". Decía que no se puede comprender a las mujeres que dejan su lugar de trabajo sin considerar la manera en que las criaron. Las generaciones están motivadas por aquellas cosas de las que se vieron privadas cuando eran pequeñas. Ahora que tienen menos de 30 años, pasaron muy poco tiempo con sus padres, por lo tanto, las mujeres más jóvenes parecen decididas a no cometer el mismo error con sus propios hijos. Siguen diciendo, mientras que las mujeres que nacieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial opinan que sus madres estaban atrapadas en medio de aburrimientos y trabajos aburridos domésticos durante la década de los 50, las que salieron a trabajar fuera del hogar se ven a sí mismas o a sus amigas como víctimas del descuido de sus padres. Un sorprendente 40% creció con padres divorciados o separados. Y aunque la idea convencional de entonces era que si los padres eran más felices, los hijos también lo serían. Estos dicen otra cosa. No me parece que realmente tuve una familia mientras crecía, dice Cindy Peters, una niñera de 25 años de San Francisco. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 2 años y veía a mi padre tal vez 1 o 2 veces al año. Aquellas fueron tendencias muy atractivas cuando aparecieron en escena en los 90. Lamentablemente hoy en día parecen haber entrado en un callejón sin salida. A las mujeres les debe haber resultado difícil ignorar la prosperidad sin precedentes y las oportunidades de trabajo que se disfrutaban en las naciones occidentales. Cualquiera que sea la razón, el retorno hacia lo casero y la maternidad a tiempo completo no ha llegado a ser una corriente popular hasta la fecha. Tampoco la institución de la familia ha vuelto a ser lo que era. Comentaremos más hallazgos recientes en el próximo capítulo. El sistema de valores materialista en Estados Unidos está muy arraigado a su cultura. Sin embargo, si alguna vez la reducción de lo material se convierte en un movimiento, sería un buen presagio para el futuro de la familia. El resultado debiera ser menos divorcios y más armonía doméstica. Los hijos volverían a ganar la importancia que merecen y su bienestar mejoraría en miles de aspectos. Todavía no hemos alcanzado todas esas metas, pero oro para que así sea. Creo que hoy en día la mayoría de las madres se preocupan más por sus familias que por sus carreras. El matrimonio y tener hijos todavía se encuentran jerárquicamente por encima de cualquier otra cosa, especialmente para la generación que creció en hogares ajetreados y funcionales dedicados a la profesión. Ellas desean algo mejor para sí mismas y para los que aman. Al terminar, permítame enfatizar una vez más que el problema que tenemos con nuestros hijos está ligado directamente al pánico rutinario y al creciente aislamiento de ustedes, sus padres. Además, los varones sufren por naturaleza más de estas condiciones
que las niñas. ¿Por qué? Porque tienen más probabilidad de desviarse cuando no los guían ni los supervisan cuidadosamente.